El tema que yo quiero tocar en esta mañana es cómo atravesar el desierto. Cómo atravesar el desierto. Vamos a buscar ahí en Oseas 2:14. Oseas 2:14. No sé si tenés otra versión, la Reina Valera o lenguaje actual. Si no, yo les leo, dice, sí, esta es la lenguaje actual de la Reina Valera. Sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Otra versión dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré a su corazón. Ustedes, les cuento, el libro de Oseas es un libro donde el profeta Oseas, ¿sí?, toma por mujer a una mujer que iba a simbolizar lo que era el pueblo de Israel y toda la relación que Oseas tiene con esta mujer que la toma por esposa, que era una mujer que luego se prostituye, va a simbolizar lo que era el trato de Dios con el pueblo de Israel. Entonces esa mujer, que era la esposa de Oseas, representaba al pueblo de Israel cuando se había alejado de Dios, ¿sí? Este pasaje del capítulo 2 está hablando, en la primera parte del capítulo 2 habla de cómo Israel se había alejado de Dios de una manera tan grande, se había ido detrás de los ídolos. Sin embargo, dice, volveré a cotejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Allí le devolveré sus viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza y allí volverá a cantar como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. Dice que habla de la simbología de la mujer que iba a ser llevada al desierto, ¿sí? En Mateo 4:1, que también podemos buscarlo, Mateo 4:1, habla de que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, ¿sí? Muchas veces creemos que el desierto es algo malo, ¿no? Sin embargo, vemos que acá Dios habla de que iba a llevar a esta mujer, que era la simbología del pueblo de Israel, al desierto para hablarle a su corazón. Vemos que Jesús fue llevado al desierto a través del Espíritu. Entonces vamos a saber que el desierto va a implicar un proceso, un tiempo en el cual Dios nos mete en ese proceso para llevarnos a otro nivel de madurez, a otro conocimiento de Dios, que es lo que vamos a ir desarrollando. Es necesario que pasemos por diversos procesos, por diversos desiertos en nuestra vida, ¿sí?, para poder alcanzar a ser la imagen de Dios que Dios quiere que seamos, ¿sí? Si nosotros muchas veces nos van todas las cosas bien, es muy difícil que nosotros podamos ser transformadas y podamos ser procesadas. Ya les voy a explicar por qué. Es necesario que el carácter de Cristo se implante en nosotras, ¿sí?, que cada día podamos ser más a la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Esos desiertos que en la voluntad de Dios nos permite pasar para poder ser transformada. Este pueblo de Israel se había distraído, se había desviado, se había ido detrás de los ídolos. Obviamente que no significa que cada vez que pasamos por un desierto es porque nosotros nos hemos desviado. Vamos a ver que en muchas partes, por ejemplo, Jesús fue llevado al desierto antes de ¿qué? De comenzar su ministerio, ¿sí? Entonces, antes de que él empezara a hacer los milagros, antes que empezara a escoger sus discípulos, fue llevado al desierto para ser procesado por Dios. Por ejemplo, otro hombre, Moisés, vemos que Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes, ¿sí?, de ser el Salvador, el liberador de Israel. Entonces vamos a ver que el desierto es ese tiempo de procesamiento de parte de Dios para nuestras vidas, para que podamos estar preparadas para el momento para el cual Él nos llamó. Claro que a nadie le gusta decir, estoy en el desierto, me han llamado al desierto, qué lindo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hay en el desierto? Hace calor, están todas las necesidades a flor de piel, ¿no? Hace calor, en la noche hace frío,
en el desierto, ¿qué tenía el pueblo de Israel? En el desierto tenían hambre, no tenían de dónde cosechar, no podían tener los animales. En el desierto se caracteriza también por la soledad, es otra característica del desierto. Implica un lugar donde se manifiestan nuestras necesidades y un lugar donde muchas veces hay sufrimiento. Entonces, a nadie le gusta decir, bueno, quiero ser llevado por Dios al desierto. A nadie le gusta, pero es necesario, ¿sí? Es necesario que entendamos justamente cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos por los cuales Dios nos hace pasar por estos desiertos, por estos procesos. Dios utiliza las circunstancias negativas para que nosotros podamos regresar a Dios, para que nosotros podamos volver nuestra mirada a Dios de una manera más profunda. Entonces vamos a hablar de 4 propósitos de los desiertos en nuestra vida. Vamos a ver cuáles son los propósitos. ¿Por qué? Porque si nosotros no podemos distinguir, no podemos discernir, vamos a pasar una cantidad de procesos, una cantidad de desiertos en nuestra vida y vamos a seguir paradas siempre en el mismo lugar. Entonces, como Dios nos llama a ser mujeres sabias, mujeres entendidas, tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar con los diferentes momentos que nos tocan pasar, que nos tocan vivir. Primer propósito, pulir nuestro carácter. Pulir nuestro carácter. Cada vez que nos pasan circunstancias difíciles, circunstancias adversas, sale lo que hay en el más profundo de nuestro corazón. Claro que cuando todas las cosas nos salen bien, cuando todas las cosas nos van de lo mejor, claro, es muy fácil responder de buena manera, andar sonriente, saludando a todos, tratar bien a los hijos. Bueno, cuando las cosas nos van bien, todo lo mejor. Ahora, cuando las cosas no nos van tan bien, ¿qué sale? Lo verdadero que hay en nuestro interior. Esas emociones, esos sentimientos. No sé si le habrá pasado alguna vez como que hasta que usted misma se sorprende decir, ay, esto hay adentro mío, estos sentimientos quizá de odio, de rechazo, de amargura, de frustración, de temor, incluso la duda muchas veces hasta de Dios y uno dice, ay, como que me asusto de solamente darme cuenta de las emociones o los sentimientos que afloran en las circunstancias difíciles. Y sabemos que eso no es de parte de Dios, que son vestigios de la carne, vestigios de la vieja naturaleza, y decir, me doy cuenta que todavía tengo esto. ¿Le pasó alguna vez? O se encuentra con esa persona que ya hace 1000 años que no la veía, pero que le generaba un montón de cosas malas, y uno, todavía tengo este sentimiento. Bueno, Dios permite justamente estas circunstancias para revelar en lo profundo qué es lo que hay en nuestro carácter, qué es lo que hay en nuestras emociones, qué es lo que hay en nuestros sentimientos. Vamos a buscar ahí Santiago 1:2. Santiago 1:2. Donde nos habla justamente de qué es lo que va a producir la prueba en nuestro carácter. Santiago 1:2, ahí está. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. El siguiente. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Entonces dice que estemos muy contentos cuando nosotros nos vemos atravesando pruebas, ¿sí? ¿Alguna vez encontró a alguien que le dice, estoy re feliz, no sabe todas las pruebas que estoy pasando, ¿no? ¿Encontró a alguien alguna vez? No sabe el desierto que estoy pasando. No, nadie, ¿no? Pero sin embargo la palabra que dice, que nos alegremos, ¿sí? Cuando pasamos por esos procesos, porque eso va a producir en nosotros la paciencia, va a producir en nosotros la fe, va a producir en nosotros la transformación de nuestro carácter. Entonces, necesitamos ser confrontadas con lo que hay en nuestro interior para ser purificadas. Proverbios 17:3 nos va a comparar la purificación del oro, la purificación de la plata. ¿Cómo se purifican estos elementos? ¿Alguien sabe? Por el fuego, ¿sí? No se purifican con flores, con palabras lindas, no. Los elementos más caros, ¿no? La plata, el oro, se purifican a través del fuego. O sea que si nosotros queremos ser algo,
importante, brilloso, valioso, tenemos que ser purificada a través del fuego. Entonces dice, el crisol pone a prueba la plata, el horno pone a prueba el oro y el Señor pone a prueba los corazones. Entonces, si la plata y el oro son probados a través del fuego, Dios nos prueba también a través del fuego, a través del desierto, a través de las circunstancias negativas. Dios va a probar nuestras motivaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces uno dice, bueno, Señor, ¿sabes qué? Hasta acá te serví, muy lindo, pero si a mí no se me soluciona esto, olvídate de mí, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras motivaciones, claro, yo sirvo al Señor cuando está todo lindo, pero cuando no está todo lindo, son puesta a prueba nuestras motivaciones, ¿sí? Imagínense a Abraham, que dice que Abraham le había creído a Dios, bueno, tiene su hijo Isaac, el hijo de la promesa, que tardó un montón de años en venir, y viene Dios y le dice, ¿sabes qué? Tenés que darme tu hijo. Ah, bueno, no, Señor, hasta acá yo llegué, ya me has dado el hijo. No, ¿sí? Vamos a ser puesta a prueba nuestras motivaciones, puesta a prueba qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia, qué es lo que nos motiva a servir a Dios. Vamos a ser puesta a prueba. Muchas veces la gente dice, uy, pero yo vengo a la iglesia y en mi casa al final no me va bien las cosas. O al final pasa esto. Entonces, pero somos puesta a prueba. ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? ¿Por los panes y por los peces? ¿Para que Dios me multiplique la economía y me sane? Vamos a ver enseguida otro pasaje donde tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios aún en ese proceso. Entonces, vamos a hablar de estas altas temperaturas. Entonces, somos probadas por Dios en las altas temperaturas, ¿sí? Cuando las papas queman, ¿no? Como uno dice. Bueno, cuando las papas queman, ¿a quién recurrimos nosotros? ¿Sí? No, cuando las papas queman, bueno, voy y le pregunto a ver a mi suegra, fulano, a mengano, a mi amiga, a ver cómo zafo de esta. O voy y recurro a Dios. Entonces, vamos a ser pulidas en nuestro carácter a través de ser pasadas por la prueba, a través de ser pasadas por el calor. Vamos a ser purificadas nuestras motivaciones. ¿Cuáles son nuestros motores? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros muchas veces quizá, bueno, le ponemos como condiciones a Dios, pero sin darnos cuenta? Pero cuando algo no salió como nosotros queríamos, ahí nuestro carácter es purificado. Segundo propósito, ¿sí? Entonces, primero, purificar nuestro carácter, poder purificar todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras motivaciones. Segundo, propósito de esa prueba, de ese desierto, rendir nuestra voluntad a Él. En medio de la prueba es necesario poder rendir nuestra voluntad a Dios. Imagínense que Abraham ahí con ese hijo que Dios le pedía que sacrifique, ¿le gustaba la idea? No, porque él había estado esperando un montón de años tener ese hijo, era el hijo de la promesa en el cual iba a venir un montón de descendencia. Pero ¿qué tuvo que hacer? Rendir su voluntad a Dios. Dice Lucas 22:42, que es cuando Jesús está ahí a punto de ser crucificado, ¿sí? Dice que era la hora de la prueba. Dice que había llegado la hora de la prueba sobre su vida. O sea que Jesús también fue probado. Fue probado en el desierto, tentado por Satanás. Fue probado antes de ir a la cruz y decía, Padre, si quieres, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la peor hora de la prueba, Jesús mismo rindió su voluntad al Padre. Señor, si puede pasar esta prueba, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Hasta qué punto hemos entregado nuestra voluntad a Dios? ¿Qué pasa? Muchas veces nos encaprichamos, ¿no? Y queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, de la forma que nosotros queremos, pero en el momento de la prueba es donde nosotros decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Te lo entrego, ¿sí? Nosotros nos pasó, que ustedes saben, algunas todo lo que pasamos con Uziel, ¿no? Cuando nosotros
veíamos que Uziel estaba en todo este proceso de que él no avanzaba de acuerdo a su edad, había perdido, se llaman pautas madurativas, o sea, él empezó a dejar de sonreír, dejó de sostener su cabeza, en vez de estar más durito, cuando pasaban los meses cada vez estaba más blando. Entonces lo llevamos nosotros a un neurólogo un día que ya estábamos desesperados, que le había empezado a temblar, su cuerpo empezaba a temblar. Lo llevamos y le empiezan a hacer los estudios neurológicos, ¿no? Entonces no le encontraban qué es lo que tenía ahí en Posada y nos dice el neurólogo, hay que internarlo, hay que ver qué es lo que tiene, hacerle estudios en su cabeza, a ver qué, porque no sabemos, pero este niño no está bien, nos dice el neurólogo, ¿no? Entonces, bueno, imagínense lo que es que para un padre que le digan que su bebé de 7, 8 meses tienen que internarlo y hacer el estudio de la cabeza, ¿no? Que uno ya se imagina lo peor, ¿no? Entonces los 2 primeros días de internación le hacen la tomografía, después le tenían que hacer una resonancia y lo peor de todo es que estábamos nosotros en una nube, nadie, ningún médico no nos decía nada. Tuvimos 4 días en el hospital y no nos decían nada, allá el sistema de salud es bastante malo, ¿no? Sabían que salía algo en la resonancia magnética, que salía algo en su cabeza, pero nadie nos explicaba qué tenía. Uno se imagina, bueno, tendrá un tumor, tendrá algo en la cabeza. Entonces, ahí en medio, ¿no?, de esa circunstancia, de esa situación, uno dice, bueno, Señor, ¿qué hacemos? ¿No? Y es ahí donde nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad. Rubén me contaba, porque Rubén me dejaba a mí en el hospital, se quedaba con los niños a la noche y después venía al otro día, ¿no? Entonces, él me cuenta, era de un lunes para un martes, me dice, yo iba en la ruta, dice, y yo estaba orando y yo le entregaba al Señor, bueno, Señor, yo te entrego al cielo, que se haga tu voluntad en su vida. Entonces yo le digo, bueno, yo también estaba anoche acá en el hospital y bueno, oraba, y Señor, es tuyo, que se haga tu voluntad, no sabemos qué es lo que tiene, hasta un punto que decíamos, Señor, si te lo tenés que llevar, bueno, porque ahí donde uno es confrontado, decir, Señor, ¿hasta qué punto las cosas que yo tengo son mías? Porque realmente no me pertenecen, ¿no? Entonces muchas veces nosotras creemos que somos dueñas de todo, ¿no? Que somos dueñas de nuestro esposo, de nuestros hijos, que somos dueñas de los bienes que tenemos. Es decir, Señor, todo es tuyo. Señor, yo te entrego en tu voluntad. Claro que no es fácil, obviamente. Y yo lloraba, no me decía, Señor, te entrego, que era la gran superada. No, era con un llanto y orábamos con Rubén y decíamos, bueno, Señor, nosotros te servimos. Y me acuerdo después cuando ya fuimos a Buenos Aires porque no nos daban la respuesta en Posada. Un viaje, decimos que esos viajes se hacen eternos en estas circunstancias. Y decíamos, bueno, sea lo que sea con Uziel, no vamos a dejar de servir a Dios. Porque sabemos que muchas veces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Utilizar esa prueba para que uno, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá llegué, porque nosotros nos decían que tenía un retardo grave, madurativo, que nunca iba a caminar, bueno, vas a tener un hijo así con retardo toda la vida, y uno se imagina un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, Señor, sea lo que sea que nos toque, porque todavía no sabíamos nada de lo que iba a pasar, estábamos en la nebulosa. Sea lo que nos toque, Señor, nosotros no te vamos a dejar de servir, no vamos a dejar de servir al Señor, de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer lo que Dios nos ha llamado. Entonces, con lágrimas, con sufrimiento, decir, Señor, yo oro, yo pido que vos lo sanes, pero que se haga tu voluntad. Dice Daniel 13, 17 y 18, que cuando fueron llevados Daniel y sus amigos para el horno de fuego, dice, nosotros sabemos que Dios es capaz de librarnos del horno de fuego. Y si no, dice, tampoco te serviremos, Nabucodonosor. Si puedes poner ese pasaje, no sé si lo pueden ver. ¿Qué quería decir? Que ellos dicen, no vamos a servir a Nabucodonosor ni rendirnos el honor a los ídolos, porque sabemos que Dios nos puede librar. Pero si aún Dios no nos libra, tampoco nos vamos a rendir. Entonces,
¿Qué opción da? Y que muchas veces nosotros no pensamos en esa opción. Ahí Daniel 3, no lo busco. Daniel 3, 17. 3. Daniel 3. Dice, Daniel 3, 17. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que ha mandado a erigir. ¿Qué dice el 18? Pero si aún no lo hiciera, dice que ellos estaban librados a la voluntad de Dios. Yo sé que Dios puede librarnos. Yo sé que Dios puede sanar a mi hijo. Pero si aún no lo hiciera, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, ya no sirvo más a Dios. No, me voy de la iglesia. No. Dice que Daniel y sus amigos se habían rendido a la voluntad de Dios y estaba en juego su vida. Porque si aún no lo hiciera, ¿qué quiere decir? Que ellos iban a morir cocinados en el horno. Entonces hablaba de qué? De que yo sé que estoy caminando en la voluntad de Dios y que aunque yo no lo entienda, aunque no me guste, yo me rindo a la voluntad de Dios. Señor, si vos querés sanarlo, pero si tu voluntad es otra cosa, yo te sigo sirviendo. Yo sigo haciendo lo que tengo que hacer. Entonces muchas veces nosotros no vemos ese lado. Dice, pero si aún no lo hiciera, tampoco vamos a servir a sus dioses. Entonces yo sé que Dios puede librarme, yo sé que Dios puede sanarme, pero yo sé que si Dios me hace pasar por este proceso, yo igual le voy a seguir sirviendo porque rindo, me someto a su voluntad. ¿Es fácil? No. ¿Nos gusta? Por supuesto que no. Quizá hoy yo lo puedo contar acá, pero otra cosa es estar ahí, ¿no? En el hospital, llorando y pasando, y que uno tiene una lucha, ¿no? Y dice, pero vos me rendí, todo, Señor, mi vida, mi familia, te pertenecen. ¿Oramos o no oramos así? Pero después en ese momento, ¿qué queremos? Que se hagan las cosas como nosotros queremos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, ¿por qué Dios permite esas pruebas? Que estamos confrontadas en el desierto y decir, bueno, ¿estás segura que toda mi voluntad querés en tu vida? Por supuesto que Dios no quiere el mal para nosotras, claro que no. Pero que podamos quebrantar nuestra voluntad. Que podamos quebrantar nuestra voluntad delante de Dios, porque primeramente Jesús rindió su voluntad. Tenemos que entender que no somos dueñas de nada. Que no somos dueñas de la vida, no somos dueñas de lo que tenemos. Poder rendir nuestra voluntad. Decir, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Estoy dispuesta a darle todo al Señor. Realmente todo es lo que se prueba en esos desiertos. Estoy dispuesta a darle al Señor mi comodidad. Estoy dispuesta a darle al Señor mi carrera. Estoy dispuesta. No, esto le puedo decir porque me ha pasado muchas veces. Decir, bueno, aquí estoy bien, estoy cómoda. Bueno, la María Marta, que me conoce toda la vida, puede decirle que conoce carne propia. Bueno, estoy acá, estamos bien, ¿no? Estamos ahí en Buenos Aires con mi esposo, con Julieta, estábamos bien en una iglesia. Había terminado mi carrera de enfermería, pero Dios nos dice, no, este no es el lugar. Tienen que ir a Posada. Bueno, Posada ahí. 5 meses trabajando en la iglesia con todo un montón de luchas, porque no es que a nosotros nos gusta muchas veces rendirnos a la voluntad de Dios, pero ahí está nuestra decisión o la obediencia, ¿no? Bueno, ahí muy bien, bueno, haciendo que arranque la iglesia ahí en Posada, 5 meses, fallece mi suegro y tenemos que ir a Ituzaingó a hacernos cargo de la iglesia principal del ministerio. Una iglesia como de 300 personas en esa época, de las cuales yo conocía 5, imagínense. Un pueblo, que bueno, hoy lo amo el pueblo, ¿no? Pero en ese tiempo no. Un pueblo que toda la gente es lenta, que la gente todo se demora 1000 años en hacer,
la gente me hablaba mezclado con guaraní, yo no entendía qué me decía. Nada, ¿no? No había, ahora por lo menos en un cine, no había cine, no había ningún lugar. Entonces, bueno, como 2 años, ¿no? De proceso, no es que yo me hago la... Llorando, llorando. ¿Por qué? Porque no nos gusta rendirnos, porque tenía otros planes. Yo ya había entregado en todos los hospitales de Posada mi currículum de enfermera, porque yo quería trabajar de enfermera. Pero Dios dice, no es lo que yo he preparado para vos, tengo otra cosa. Que no era, Rubén, mi esposo, me dice, que no era que vos querías ser misionera, irte al África, al Asia. Esto es un poco mejor. Entonces, muchas veces decimos, Señor, yo te entrego todo, pero a la hora de la prueba, de dejar todo lo que uno tiene, que uno ya está cómodo, bueno, ahora de nuevo, ¿para qué uno dice, no? Estoy bien, estoy cómoda. No diga eso, porque de nuevo. Entonces, ahora en enero nos fuimos a vivir al hogar de niños, que es a 20 kilómetros de Ituzaingó. Dejar la casa, todo lo que la mujer le implica la casa, ¿no? La casa que por más como sea, uno ya tiene su cuadrito, su plantita, ¿no? Todo como que, bueno, no. Salir de nuevo, dejar todo de nuevo, empezar todo de nuevo. Y entendemos que Dios quiere que estemos ahí un tiempo, ¿no? No para siempre, pero no es muy del agrado de una rendirse a la voluntad de Dios. Cuesta, pero ¿qué hay donde nosotros qué tenemos que hacer? Morir, ¿sí? ¿Qué dice? Que nosotros en Cristo hemos muerto al pasado, ¿sí? Hemos muerto a la vieja mujer, al viejo hombre, hemos muerto, pero que muchas veces se quiere revivir, ¿no? Entonces ahí morimos a nuestra voluntad, a nuestros deseos. Claro, por supuesto que veníamos acá en el viaje de vuelta hablando con Rubén, ¿no? Y le digo, bueno, ahora que Dios no me saque de Ituzaingó, ¿no? Que no me mueva, que no me mueva con todo lo que me costó adaptarme, que no me saque. Ahora ya no puedo venir a la ciudad porque me enloquezco, la gente, el ruido, todo. Ya estoy re pueblerina, bueno. Yo en Buenos Aires me vuelvo loca, acá no quiero ni ir al centro. Bueno, ya me adapté. Ahora digo, bueno, amo Ituzaingó, me gusta Ituzaingó, me proyecto ahí, bueno, uno se hace al lugar, pero es un proceso. No es que de la noche a la mañana, ay, qué lindo, ay, qué linda iglesia, toda la gente. No, un proceso que cuesta, que duele, ¿sí? Pero es necesario que seamos moldeadas, que moramos a nuestra voluntad, que moramos a nuestro carácter, que moramos a nuestros intereses personales. ¿Mm? Entonces, Dios va a permitir que podamos pasar por esos procesos para poder decir como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces tiene que, Señor, este es mi plan, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Dios va a probarnos nuestras motivaciones. Tercer propósito. Ejercitar nuestra sensibilidad a su voz. Ahí en el momento de dificultad, en el momento de tormenta, es cuando uno más lee la Biblia, ¿o no? Cuando uno más ora, ¿no le pasó? Cuando está todo bien, bueno, una oracioncita así. Pero cuando uno está mal, ora, ayuna, lee la Biblia, todo, ¿no? Bueno, pero porque el ser humano muchas veces somos así. Entonces, Dios nos permite, porque ahí en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Señor, necesito una respuesta, necesito una palabra, y le pedimos oración a todos, ¿no? Entonces, bueno, Señor, dame esa palabra, quiero a ver qué hago en esta circunstancia. Moisés fue ejercitado en el desierto en escuchar la voz de Dios, porque ¿cómo él iba a ir a dirigir al pueblo de Israel si no sabía escuchar a Dios, ¿no? Ahí podemos ver cuando él fue llevado a la zarza ardiente, ¿no? Que Dios le habla, le dice que se saque el calzado, le habla en la zarza, cuando es llamado principalmente. Pero en todo ese proceso, esos 40 años que Moisés estuvo en el desierto, antes de ser el gran líder de Israel, aprendió a escuchar la voz de Dios en el desierto. Por eso ahí en el profeta Oseas dice, la llevaré al desierto y ahí le hablaré a su corazón. Porque ahí cuando estamos en esa
sed, cuando estamos en esa necesidad, cuando estamos en esa circunstancia adversa, muchas veces las cosas que nos parecían importantes ya no nos parecen importantes y cambiamos las prioridades. Por ejemplo, ¿no? Que estábamos en esta circunstancia con nuestro hijo, qué sé yo, muchas veces las mujeres se preocupan, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué ropa me pongo? Ay, mírame cómo tengo el pelo. Cosas superfluas que no están mal, porque a las mujeres nos interesan, y otras cosas. Ay, los chiquitos tienen que hacer la tarea para la escuela, nos afanamos, ¿no? En eso. Pero cuando muchas veces nos pasan otras cosas, cosas graves o cosas importantes, ese tipo de cosas quedan en segundo plano. Estamos internadas en Garrahan 15 días, un pelo, un desastre, 2 remeras encima porque no había llevado mucha ropa. Uno ya pasa a otro plano, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, muchas veces Dios permite esas circunstancias difíciles para que las cosas superfluas, para que las cosas efímeras, que no tienen importancia, queden en segundo plano y se vuelva en nosotros una prioridad tener la sensibilidad y buscar la dirección de Dios. Porque en el momento difícil tenemos que buscar la dirección de Dios. Entender, por eso digo que tenemos que entender el propósito del desierto, el propósito del proceso, porque si no, nos pasamos lamentando y no podemos, Dios me está haciendo pasar esto para que yo lo busque más, para que yo tenga mayor intimidad, para que yo pueda buscar direccionamiento. Entonces, vamos a ser probados en nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Ahí donde más vamos a tener que ir a buscar, poder dejar todo tipo de distracción, todo tipo de cosa que para nosotras es importante, pero que en realidad nos damos cuenta que no es tan importante, y escuchar la voz de Dios se va a poner como principal. Otro propósito es que podamos ser llevadas a mayor intimidad. ¿Sí? Ese mismo pasaje habla de ser llevadas al corazón del Padre. Vamos a ser llevadas al límite para aprender a depender de Dios. Nosotros, los seres humanos, las mujeres, los hombres, pero incluso más las mujeres, solemos siempre tener un, diríamos, bastón, ¿no? Un bastón en el cual nos apoyamos, que no es Dios, ¿sí? Puede ser una amiga, puede ser el esposo, puede ser los hijos, puede ser un trabajo, puede ser nuestro sueldo. Tenemos muchas veces un bastón, pero ¿sabe qué hace Dios muchas veces con ese bastón? Lo patea. Y nos quedamos sin el bastón. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos apoyemos nadie más que Él, ¿no? Entonces muchas veces decimos, Dios, estoy sola, todos me han abandonado, ¿no? Como decía Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Sí? Hasta sentía que el mismo Dios le había abandonado. Entonces muchas veces Dios va a trabajar, y no es casualidad, le digo, me pasa carne propia, parece, ¿no? A propósito uno dice, ¿no? Uno se apoya en una persona, pero en el peor momento esa persona por H o por B no está. ¿Te pasa alguna vez? No está, ¿no? Entonces no hay madre, no hay padre, no hay amigo, no hay suegra, no hay nadie. ¿Pero es por casualidad? No. Es porque Dios no quiere que nos apoyemos más en esas personas que en Dios. Entonces muchas veces Dios nos va a tratar, nos va a trabajar. El año pasado, que mi esposa se fue a Europa un mes, ¿no? Y que yo me quedé con los 3 chicos. Y uno dice, bueno, mamá, me voy a quedar con mi suegra, a ver que me ayude un poco. No, no, mi suegra tampoco estaba. Bueno, está Irma, que es nuestra mano derecha en la iglesia, nuestra secretaria. Tampoco estaba, porque tiene un accidente el hermano, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la cuestión que ministerialmente, porque familiarmente estaba mi amiga María Marta apoyándome ahí, conmigo, haciéndome compañía. Pero decía, al final, cuando yo más necesito que estén todos, no hay nadie, ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere que nos apoyemos. Dios no quiere que nos apoyemos en otras personas, que depositemos nuestra dependencia, que depositemos nuestro descanso
en aquellas personas. Entonces Dios nos va a sacar, Dios nos va a probar muchas veces, pero ¿por qué tengo que pasar esto? Y cuando yo necesito, fulano, mengano, o el esposo, los hijos, aún dentro de la iglesia. Uno dice, pasé esta circunstancia, pero justo el pastor no estaba, supongamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tampoco tenemos que depender de un ser humano. Tenemos que depender principalmente de Dios. Entonces, cuando Dios nos permite pasar, y va a trabajar en nosotros esa dependencia, ¿sí? Y eso nos va a llevar a una mayor intimidad. Ahí en Isaías habla, ¿no?, de que Israel estaba siendo atacado, ¿no?, por todos los pueblos aledaños, diríamos, ¿no? Y en un momento Israel se había aliado con Egipto para hacerle frente a otro que los venían a atacar, para explicarle así simplemente, ¿no? Y Dios le reclama a Israel porque dice, te has apoyado en esa vara que es Egipto y esa vara se va a quebrar. Dice que Israel había buscado aliarse con Egipto para hacerle frente a los ejércitos extranjeros, pero Dios les reclama que se había apoyado en Egipto y que no se había apoyado en Dios para hacerle frente a los ejércitos extranjeros. Entonces, ¿en quién nosotras nos apoyamos para hacerle frente al enemigo? ¿En quién nosotras nos apoyamos para hacerle frente a las circunstancias adversas? Entonces Dios nos va a confrontar siempre de poder apoyarnos en Él. El pueblo de Israel debía aprender a depender de Dios y volverse a la intimidad con Él. Entonces, cuando nosotros dejamos de depender de todas esas cosas que nos dan seguridad, si yo les pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te da seguridad? Bueno, muchas veces eso que te da seguridad, Dios te lo va a sacar o Dios lo va a zarandear. No para siempre, porque Dios no es que Dios quiere quitarnos todo y hacernos sufrir, pero Dios, como ese padre que dice que corrige, que disciplina al que tiene por hijo. Si somos hijas de Dios, vamos a ser corregidas, vamos a ser moldeadas a través de estos procesos, que no podemos evitarlos, ¿sí? Decirle a la que está a tu lado, si querés crecer, si querés madurar, no podés evitar el desierto. Chan. Dice que el pueblo de Israel cuando sale de Egipto iba hacia la tierra prometida, iba hacia las promesas, iba hacia lo más lindo que había esperado toda su vida. Pero tuvo que pasar 40 años en el desierto para ser descontaminados, para volver a la intimidad con Dios, para poder olvidarse de los ídolos y para ser sacados de su seguridad. Porque ellos en Egipto tenían casa, eran esclavos, ¿no? Pero tenían casa, tenían comida y tenían seguridad. Y Dios los lleva al desierto donde no tenían nada, no tenían casa, no tenían comida, tenían que esperar todos los días ahí que llueva el maná, que Moisés ahí golpee para tener agua. Entonces, ¿qué tenían? Practicar una dependencia completa de Dios en todas sus necesidades. ¿Por qué? Porque tenían que ser procesados para poder entrar en la tierra prometida. Ahora, un montón de ellos no fueron procesados y no pudieron entrar a la tierra prometida. Entonces, si nosotros queremos alcanzar las promesas de Dios para nuestra vida, no podemos evitar el desierto y tenemos que entender el propósito del desierto que Dios pone en nuestra vida para poder alcanzar esas promesas, para poder ser perfeccionadas. El pueblo de Israel tenía que ser perfeccionado en el desierto, tenía que profundizar su intimidad con Dios, tenía que trabajar su dependencia de Dios para poder entrar en la tierra prometida. Hay un futuro glorioso después del desierto. Isaías 41:18 vamos a buscar. Entonces no es que Dios nos hace pasar por el desierto porque qué malo, no, sino que hay un futuro glorioso, hay promesas, hay llamado, hay ministerio después del desierto. Israel se levantó como gran líder, Moisés se levantó como gran líder de Israel después de 40 años en el desierto. Israel alcanzó la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Jesús, después de 40 días en el desierto, empezó su ministerio. Entonces, ese desierto me va a
dimensionar. Me va a llevar un futuro glorioso, me va a llevar a alcanzar las promesas, pero ¿qué? Tengo que ser sabia y entendida en ese proceso cuando soy probada. Dice, abriré ríos en los montes y manantiales en medio de los valles. En el desierto abriré estanques de agua y manantiales en tierra seca. 43:19 también si puedes poner, por favor. Entonces, en medio de ese desierto, Dios hace reverdecer. En medio de ese desierto, Dios lo puede transformar de donde nosotros menos nos imaginemos. Pero cuando Dios va a transformar ese desierto, que nosotros hayamos salido aprobadas. Que hayamos salido aprobadas. Dice, fíjense en que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Entonces en ese desierto Dios va a hacer florecer. Dios va a traer esas promesas, Dios va a traer ese ministerio, Dios va a traer una nueva etapa en mi vida. Pero que yo pueda presentarme con mi examen, desierto, aprobado. Que podamos pasar como mujeres sabias y poder aprender de los momentos de dificultad que nos tocan vivir. ¿Sí? Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Todos le echamos la culpa al diablo, ¿no? El diablo me está atacando. Ay, el diablo inmundo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces Dios es que nos está llevando al desierto. Dice que el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto, no el diablo. El Espíritu dice. Entonces que seamos sabias en discernir que el proceso que estamos pasando, qué es lo que Dios nos quiere decir, qué es lo que Dios quiere que aprendamos, qué es lo que Dios quiere que seamos transformadas, llevadas a otra dimensión. Amén. Le invito a ponerse de pie, vamos a orar. Ahora que cada vez que nosotros pasemos un momento de prueba, un momento de dificultad, decir, Señor, ¿qué es lo que querés sacar a luz que hay en mi corazón? Señor, ¿cuáles son las motivaciones? Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que creíamos que teníamos tantas cosas superadas, pero decir, Señor, me doy cuenta que todavía hay esto en mi corazón. Me doy cuenta que muchas veces mis motivaciones no son las correctas. Pero Señor, que yo pueda avanzar. Que yo pueda avanzar en el momento de la prueba, porque sé que después de este desierto hay un futuro glorioso. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú tienes promesas, Señor, para nosotras, tienes futuro glorioso. Pero también sabemos que como hijas, Señor, tú nos quieres enseñar, tú nos quieres transformar. Señor, tú nos quieres llevar a un nivel de madurez. Por eso yo te pido por cada una en esta mañana. Señor, tú conoces las circunstancias que cada una pasa en su vida diaria, cotidiana, en su vida de trabajo, en su vida de familia. Señor, si hay desiertos en los que están pasando o están circunstancias que le han pasado, Señor, y que no han entendido. Pero Padre, yo te ruego que en esta mañana tú levantes mujeres sabias, mujeres entendidas. Señor, si hay pruebas que están atravesando, en las cuales se sienten solas, en las cuales se sienten sin fuerza, Espíritu Santo, que tú vengas, Señor, trayéndole ese alivio, Señor, trayéndole esa dirección, trayéndole esa respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, que tú levantes mujeres fuertes, mujeres que pueden atravesar el desierto y salir aprobadas. Señor, mujeres que a pesar de toda circunstancia difícil, que a pesar de toda prueba, se mantienen fieles a sus convicciones, se mantienen fieles a ti, Señor. Declaro, Señor, que de cada una de estas mujeres, Señor, tú levantas un ejército glorioso. Declaro, Señor, que tú renuevas la fuerza, Señor, de aquella que se siente cansada, de aquella que se siente, Señor, que no puede seguir más. Te ruego, Señor, que venga tu Espíritu Santo, Señor, trayendo aliento. Que venga tu Espíritu Santo, Señor, trayendo fortaleza. Ahora en el nombre de Jesús. Señor, así como tú proveíste, Señor, al pueblo de Israel en el desierto, ese alimento. Señor, que tú estés proveyendo en esta mañana ese alimento espiritual. Señor, para aquella que está pasando una situación difícil, para aquella que está pasando, Señor, por esa sed, aquella que está pasando esa necesidad, Señor. Aún, Señor, si hay
esos apoyos, Señor, que ellas tenían, tú le has sacado. Pero que en esta hora puedan saber que tú estás con ellas. Señor, que tú nunca nos abandonas, Señor. Que tú estás, Señor, a nuestro lado, Padre. En ese momento difícil, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, está trayendo, Señor, ese confort, esa ayuda, Señor. Reconocemos en esta mañana que dependemos de ti. Dependemos de ti, Señor. Quiero decirte en esta mañana que si te has sentido sola, no estás sola. Quiero decirte que el Señor está con vos. Que aún en el desierto Él te lleva de su mano. Y Él te da ese aliento y Él te da esa fuerza. Y te dice, hija mía, yo voy con vos, no temas, no temas. Oh, ahora Espíritu Santo, ahora, venga ese abrazo, Señor. Reprendemos ahora todo espíritu de soledad, todo espíritu de autoconmiseración. Quizá el enemigo te ha hablado y te ha dicho que no vas a poder atravesar esta prueba, que no vas a poder atravesar este momento difícil. Pero quiero decirte que de la mano del Padre podemos atravesar todos los desiertos, podemos atravesar el valle de la muerte, pero Él te va a llevar a lugares de delicados pastos, Él te va a llevar a la tierra de la promesa. Solamente tienes que ser fiel, solamente tienes que ser firme, fiel al Señor, y Él te llevará a la salida. Oh, bendito Dios, creemos, Señor, que tú abres esas flores, Señor, en el desierto, que tú traes esa esperanza en medio de la tribulación, Padre. Oh, bendito Dios, tú eres el que nos da la salida, Señor. Rendimos nuestra voluntad delante de ti. Señor, reconocemos que todo lo que tenemos es de ti, Señor, y solamente lo tenemos por prestado, Padre. Rendimos nuestra voluntad delante de tu presencia. Dejamos, Señor, nos abandonamos en tus brazos. Decirle ahí, Señor, yo me rindo. Una vez más me rindo. Señor, mis hijos, mi familia, mi esposo. Señor, yo los dejo delante de ti. Señor, que se haga tu voluntad. Oh Dios. No quiero que se haga mi voluntad, Señor. Mis planes, mis proyectos, Señor, yo no los quiero. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor, me rindo. Aunque me cueste, aunque me duela, Señor, pero me rindo en esta mañana. Porque sé que lo que tú tienes para mí es mejor. Que lo que tú tienes para mí es más grande. Porque dice en Jeremías, porque los planes que tengo para ustedes son de bien y no de mal, dice el Señor. Así que si te has abandonado en los brazos del Padre, no tienes por qué temer. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por ese aliento que nos das en esta mañana. Te adoramos, Señor.